Maritza, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas Bien, noches. bienvenida, recomiéndame un buen libro. Muchas gracias, Víctor Manuel. Un placer estar aquí. Hola, Maritza, muy buenas noches y nuevamente bienvenida. Recomiendan un buen libro. Estamos contentos aquí de que nos acompañes, de estar aquí reunidos en esta charla para platicar de tu más reciente novela, Cielo Cruel. La verdad es que es una novela que, pues bueno, mueve bastantes fibras, ¿no? Por la fuerza, por la intensidad, por lo interesante con lo que escribes y la verdad es que, bueno, ya aquí te irás dando cuenta con los lectores, algunos están por entrar, pues bueno de sus dudas, de sus percepciones y de todo lo que fue arrojando la lectura. Así que pues pues vamos con las preguntas si no tienes ningún inconveniente, Víctor. Pues amigos de Recomiéndame un buen libro, buenas noches. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe Maritza Buendía con su libro Cielo Cruel, que ha sido la novela que hemos estado leyendo las últimas semanas. Maritza, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, pues nos vamos sin más con las preguntas. Vamos dando los turnos conforme fueron conectándose. Entonces, pues Juan José, adelante. Hola, ¿qué tal, Maritza? Pues es un gusto conocerte. Un libro muy interesante, tres generaciones. A mí me gustaría que me comentaras precisamente cómo nace esta inspiración, cómo es que encuentras las voces para estas mujeres, para que podamos entender, para que no lleguemos a la confusión, ¿no? Porque a veces la lectura tenemos que ir con calma para ver qué es lo que nos están platicando. Entonces me gustaría saber qué tanto es ficticio, qué tanto te han contado, porque creo que también a veces son historias familiares o son historias que nos cuentan, que escuchamos. Me gustaría saber cómo es que armas esta historia de esas tres mujeres. Muchas gracias. No, gracias a ti, Juan, y a ustedes por leerme y por hacerse este espacio dentro de sus ocupaciones y todo lo que estamos todos haciendo siempre día a día y que tengan este detalle para conmigo y para con mi libro, pues me siento muy privilegiada, la verdad, de poder compartir este espacio. Este, la palabra inspiración me gusta mucho. A mí me gusta mucho ir a la etimología de las palabras porque me parece que es como una especie de huella original que tienen todas las palabras cuando nacen y que con frecuencia se nos olvida ese sentido primario que tienen las palabras. Y en este caso la palabra inspiración viene de in, que significa en, dentro, y se expirare, que es respirar. Entonces, cuando pensamos en la palabra inspiración, en realidad lo que estamos haciendo es entrar en sintonía con aquello que nos hace respirar, con aquello que nos da vitalidad y con aquello que nos hace, pues, estar en sintonía. Es lo que yo podría decir en torno a qué es lo que me inspira. Esos son los temas que a mí desde que empecé a escribir son los temas que me han llamado, que me han buscado y que no he huido de ellos, que creo que al contrario he buscado irme profesionalizando en torno a estos temas, en torno a la búsqueda de elementos narrativos, en torno al amor, el erotismo, el deseo y todo lo que acompaña a estos temas. ¿Cómo surge Cielo Cruel? Quizá podría decir que viene un poco de mi anterior novela que se llama Jugaré contigo. Y si digo esto también, de alguna manera creo que miento porque son temas que ya vienen desde mis primeros cuentos. Es decir, si alguien algún día rastrea por ahí los personajes o las obsesiones literarias que yo ya tengo marcadas desde mis primeros cuentos, ya aparece, por ejemplo, la figura de una abuela o la figura de una madre que han ido a lo largo de los distintos libros acompañando a una protagonista. Solo que ya con Jugaré contigo, que es mi primer novela que se publica en 2018, finales, ya sentía yo como que estas dos mujeres, una abuela y una madre, me estaban pidiendo con mayor fuerza que contara sus historias en un espacio
más grande, con mayor amplitud, con mayor conciencia de que ellas también querían y podían ser protagonistas de su propia historia. Y así es como surge Cielo Cruel, con este deseo de narrar 3 historias que por ahí pueden ser incluso 4, porque la historia de la bisabuela está como que ahí metiéndose, como colándose con las otras historias, pero digamos que el eje son estas 3 historias de estas 3 mujeres. Pues muchísimas gracias. Ya apunté tu libro anterior para que sea una Gracias. próxima lectura y pues muchísimas gracias. Un honor que nos estés acompañando aquí. Muchas gracias. Angie, adelante. Gracias. Hola, buenas noches, Maritza. Buenas noches. La verdad es que tu novela me gustó mucho. Ir leyendo las 3 historias, bueno, como dices, 4 de los personajes, pues bueno, ¿no? Trae muchas escenas muy, muy buenas que nos gustaron. Y entre esas, bueno, aquí un compañero nos hizo el favor de hacer la lista de las canciones que vienen en el libro, ¿no? Ya nos pusimos. Gracias. Pásenmela, por favor. Sí, claro que sí, se la pasamos. Pero me entra la duda, o sea, ¿son canciones que tú buscaste precisamente para poner en esas partes de la historia, o son canciones que tú escuchas en tu día a día? Porque digo, hasta viene Juan Gabriel, ¿no? Entonces, sí. Eso me dio curiosidad. No, creo que son canciones que fui acomodando según la misma necesidad de la historia. Claro que todas las había escuchado, o sea que tengo referencias de las canciones. Quizá un poco menos la de Estrellita, porque en el momento en el que estaba tratando de construir esta escena donde está Belén y que al mismo tiempo está muy desilusionada a su hermana, que es cuando se quema, estaba buscando yo como elementos de época que me permitieran darle como esa ambientación que requiere el que se narre una determinada historia. Entonces, bueno, uno investiga, por ejemplo, en ese apartado lo que estuve haciendo fue investigar el tipo de ropa que se usaba, el tipo de maquillaje, el tipo de decoración que ya se usaban, por ejemplo, en las cenadurías, y entonces conforme iba escribiendo, dije yo, bueno, una canción que quedaría muy bien también aquí, como para hablar de este amor desgraciado por el que está pasando Margarita y por toda esta como curiosidad que tiene Belén en torno a recordar esos episodios violentos que a ella la estimulan en muchos sentidos. Y bueno, la canción de Estrellita ya la había escuchado, no la recordaba que checaba justo en ese momento, pero al estar haciendo esta búsqueda dije, sí, o sea, Estrellita me parece que es una canción que va justo con lo que quiero decir. Y por ejemplo, en ese otro episodio donde estoy con la señora Manrique y que ella con Gloria, que está bailando con Soledad, yo no sé si algunos de ustedes son muy jóvenes, quizá otros no somos tan jóvenes, quizá les tocó a algunos de ustedes cuando teníamos grabadoras, de esas donde grabábamos, estábamos esperando la radio y que saliera nuestra canción favorita y le poníamos ¿cómo se llama? El play y el record, ¿no? Algo así, para poder captar aquella canción. Y entonces, no sé ustedes, pero luego nuestros cassettes serán una mezcla de distintas canciones ahí, un cambio de género a otro. Y quería que así fuera un poco como esa música que estaba poniendo Gloria, en donde como de fondo ese stop y ese rewind cuando estaban como cambiando uno y a la vez se va marcando la escena de encuentro amoroso entre estos dos personajes. Entonces sí, todo es pensado, todo. Es que sí, disfrutamos platicar mucho de esa parte de las canciones. Entonces, era mi curiosidad, pero muchas gracias. Muchas gracias a ti, Angie. Ricardo, adelante. Marisa, mucho gusto. Yo estoy aquí en la Ciudad de México. Yo te leí primero con tu primera novela, que no sé qué tanto una está de la otra, son novelas distintas, finalmente hay un lenguaje ahí erótico y todo lo que tú quieras, pero son totalmente distintas. Y historias que te vas a otro lado del mundo y otras son muy regionales, ¿no? Sí. Cuando te leí la primera vez,
te leí porque íbamos a leer este libro justamente. Entonces, pues quería conocer cómo estabas, tu narrativa y todo lo demás. Y empecé a leer después Cielo Cruel, que déjame decirte que si algo me gustó mucho del libro es cómo ocupas el lenguaje, la narrativa, las metáforas. Se ve que te esfuerzas mucho en esa parte. Y la segunda cosa que me encantó fueron todas las referencias que hay a lo largo del libro de muchas cosas que yo he vivido, ¿no? Yo tengo 57, casi 58 años, entonces muchas de las cosas que narras ahí, de una u otra las viví, ¿no? Los programas de televisión, la música. Yo fui el que hice toda la compilación de las canciones, por Ah, cierto. buenísimo. Mucho de arte, tienes muchísimas referencias que a mí me gustan. Y debo decirte otra cosa. Cuando estábamos en las sesiones previas a este Zoom, pues nos ponemos una meta y ahí vamos, ¿no? Entonces, en la primera meta, Albert preguntó, ¿y dónde se imaginan que es Cielo Cruel, no? ¿Será por aquí, por allá? Y todos decíamos lo que sea, ¿no? Yo en la segunda meta, había dos pistas que me gustaron mucho de ti, para saber más o menos por dónde estaba, a ver si estoy bien o estoy mal, ¿no? Una fue cuando hablaste de la cantera rosa, y la segunda fue al inicio de tu libro, pones un extracto de un poema de Ramón López Velarde, La bizarra capital de mi estado, ¿no? Dije, esto es Zacatecas, porque déjame decirte que yo viví en un pueblito de Zacatecas que se llama El Saladillo, que está a 30 minutos de Zacatecas. Entonces yo iba por allá. Ya en la tercera, en la tercera meta, que era para cuando nos íbamos a ver contigo, ya pues salió el Cerro de la Bufa, salió el queso de tuna, salió el mercado González Ortega y muchas otras cosas más que me hizo recordar una etapa muy padre de mi vida, ¿no? Entonces, siendo tú zacatecana, dije, pues esto es Zacatecas porque pues nada más puede ser Zacatecas. Entonces, yo tengo dos preguntas, ¿no? Muy bien, Ricardo. El ponerle Cielo Cruel, que obviamente es una referencia a López Velarde, sí, era para darle un tono todavía más, digamos, distinto, para darle un toque como especial a la ciudad de Zacatecas y hacer que las historias fueran vividas como si estuvieras en cualquier otro lugar de nuestro país. Y la segunda es, y ya, esta ya es más de curiosidad, ¿no? Hay una parte donde pones una pintura de Jan Bak Eyck. ¿Cuál es esa pintura que pones ahí? Porque yo me imaginé de inmediato el matrimonio de los, ¿cómo se llama? El matrimonio de Alpolini, ¿no? Sí, sí. Yo dije, pues, ¿cuál es? Para más o menos. Sí, de hecho sí es esa. Sí. Ok, entonces pues ya. Ajá, ¿te acuerdas que en el centro está ese espejo que no se sabe si es por atrás? Ajá, entre cóncavo, convexo, entre que quién se está viendo en ese espejo, como que los límites ahí de ese espejo, es circular de hecho este espejo. Y de hecho se ve al pintor y alguien más por ahí, ¿no? Sí, exacto. Sí, me refería a esa pintura. Okay. Y bueno, esto que dices de si Cielo Cruel es Zacatecas o no, sí, en muchos sentidos, pero obviamente en caso de que fuera un Zacatecas, sería un Zacatecas ficcionalizado. Es decir, puede ser Zacatecas, pero también puede ser cualquier otra ciudad de por aquí cerca. Obvio, estoy ahorita en Zacatecas. Pienso San Luis Potosí, pienso, no sé, Guanajuato, pienso cualquier otra ciudad que por aquí, Aguascalientes incluso, ¿no? Pudiera llegar a ser. Entonces me pareció que era adecuado, obviamente que al darle el crédito como debe de ser de los versos de Ramón López Velarde, y es muy conocido, son muy conocidos esos versos aquí en Zacatecas y casi todo el mundo sabe que cuando alguien dice cielo cruel y tierra colorada, obviamente se está refiriendo a Zacatecas.
Entonces sí, digamos que sí hay una referencia directa a la ciudad de Zacatecas, pero creo que también funciona como ese espacio de cualquier otra ciudad, digamos centro-norte, que tenemos en México. Claro, claro. Pues te repito, a mí me encantó, me hiciste recordar muchas cosas, me hiciste recordar cuando vivía yo en Zacatecas, y bueno, nada más agradecerte tus letras y esperando leerte mucho más, y sobre todo el manejo del lenguaje que a mí me gusta mucho cómo lo haces, ¿no? Las metáforas y lo delicado que eres al describir cada una de las escenas, me gustó muchísimo. Muchas gracias, Ricardo. No, gracias a ti. Lourdes, adelante. Pues buenas noches, qué gusto estar en esta agradable plática con nuestra autora. Yo quiero decirte que al principio como que me costó trabajo enrolarme en la historia, como que me hacía bolas, pero una vez que le fui captando, ya fui entendiendo, y lo que me hizo recordar, lo que me llevó a la reflexión fue pensar en lo importante que es realmente la sexualidad y que estamos en una época donde muchas de estas situaciones todavía son tabú. Sí. Sin embargo, generaciones anteriores sí lo han entendido, lo han disfrutado. O sea, me llama la atención, por ejemplo, el caso de la mamá que tenía una relación homosexual, pero también Sí. tenía al esposo, y el esposo termina uniéndose a esa relación y haciendo un trío, ¿no? Y bueno, y haces alusión a tríos, ¿no? ¿Cuántos tríos hay Sí. en diferentes aspectos? Un trío ha sido la solución en muchas cosas, ¿no? Entonces eso me llamó la atención. Finalmente creo que ha faltado, y a esta reflexión me lleva, sí ha faltado educación sexual en nuestra sociedad para que realmente haya un disfrute como lo hubo en estas protagonistas, sobre todo en la mamá. Y, y bueno, igual que el compañero anterior, me gustó tu narrativa y me gustó la forma en que describes. Minuciosa algunas veces, muy estética, y quiero felicitarte porque además estás muy joven. Tú dices, ya somos mayores. No, la mayor soy yo. Estás muy joven, felicidades. Y mi pregunta es, ¿por qué la botarga es la del doctor Simi? ¿Hay algo en especial en eso? Porque me pareció, sabes, a veces me gusta como jugar con distintos planos en donde algo doloroso puede ser al mismo tiempo como algo que roza en lo risible también. Entonces, y no por lo risible y lo extraordinario, y lo extraordinario me refiero a lo fuera de lo ordinario, deja de ser doloroso, incluso a veces hasta ocasiona más dolor, ¿no? El hecho de a quién se le va a ocurrir ir a meterse en una botarga como para de alguna manera redimirse, y es cuando piensa en esta analogía con la película de El Renacido, de que si en el Renacido Leonardo DiCaprio se mete al interior de un caballo y cuando sale todo sangrante y todo es como un volver a la vida. Así es. Bueno, él dice, bueno, yo voy a enfrentar mis miedos más profundos que tengo desde niño, que es justo mi miedo a las botargas. Entonces, y mi miedo que me ha despertado también la relación de Mar y darme cuenta de todo lo que estoy sintiendo, que eso también es algo importante en el caso de Alejo. Entonces me pareció que podía aprovechar ese elemento del doctor Simi, que como andan vagando los dos personajes buscándose y no se encuentran y parece que no se sabe ahí si se van a encontrar o no, era como un recurso, como que el doctor Simi siempre está ahí, ¿no? O sea, como que era fácil de utilizar para poder seguir narrando la historia y que a la vez se enfrentaba al personaje justo con esto que te menciono, ¿no? Como con sus miedos, con sus dolores, con sus deseos, y si lo acepta, si no lo acepta y demás.
Y si me permites, Lourdes, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué fue lo que al inicio, por ejemplo, me dices que te costó un poco de trabajo? Como el cambio de las voces o el cambio el cambio de las voces, el cambio de las voces que al final de cuentas es un recurso muy bueno en narrativa, me lo he encontrado en muchas ocasiones. Pero al principio como que, porque además al ser el cambio, al haber cambio de voces hay cambio de épocas en tu novela, ¿no? Porque hay novelas donde hay cambio de voces, pero la temporalidad es la misma. En tu caso, es la misma, voces, pero entonces hay cambio de temporalidad también. Entonces como que al principio me confundía, pero me parece un recurso literario muy bueno, para una narración me parece muy, muy bueno porque entonces el lector más se interesa porque a ver, me estoy perdiendo, ¿qué está pasando, no? Entonces me parece muy bueno. Sí. Y volviendo a lo del doctor Simi, es de reconocer que se ha vuelto también como algo muy mexicano, muy nuestro, que incluso ahora resulta que a los artistas les botan muñequitos del doctor Simi, ¿no? Es algo que se ha vuelto muy nuestro, muy mexicano, quizás porque lo hay en todo el país, quizás porque les llama tanto la atención a los niños, quizás porque en una ciudad encontramos varios doctor Simi por ahí bailando, y después de haber leído tu novela y sobre todo de haberla terminado. Personaje más. Sí, exacto. Después de haberla terminado, resulta que salgo a la calle, me encuentro con una farmacia y veo al doctor Simi, y lo primero que pensé, pobrecito, de estar muriéndose de calor, el pobre, qué horror, qué sacrificio está haciendo este pobre hombre. Y en realidad eso es, ¿eh? Y todo lo que describo ahí, sí, todo lo que describo de la botarga, lo investigué. Es cierto, las botargas vienen así, más o menos con ese peso, más o menos, supuestamente tienen unos ventiladores adentro, yo no sé si siempre funcionan o no, o sea, todo eso es así, estuve investigando botargas de doctor Simi, cómo funcionaban y demás, para darle justamente como este carácter de verosimilitud a lo que estaba narrando en mi novela. Sí. Qué bueno, felicidades y muchas gracias. Gracias a ti, Lourdes. Meli, adelante, por favor. Muchas gracias, Víctor. Buenas noches, Maritza, encantada de conocerte. Buenas noches a todos. Me gustó mucho tu libro, me encantó la forma que tienes de narrar porque realmente está llena de pinceladas poéticas. O sea, creo que no, en el caso de tu novela, no nada más es la historia que estás contando, sino cómo la estás contando. Y me gustó mucho, mucho realmente lo que lograste. Fíjate que yo tengo una pregunta. Estuve como buscando algunas referencias de lo que habías dicho, digamos, en entrevistas o así de tu novela, y me encontraba constantemente con el hecho de que decían que te interesaba mucho, que estabas contando en esta novela, lo de nuevas formas de amar, 3 mujeres que enfrentan su sensualidad, cómo abordan el deseo. Me encantaría saber por qué elegiste este enfoque para contar la historia de estas mujeres de la familia. ¿Por qué no nada más contar, digamos, cómo son ellas o cómo enfrentan la vida o así, sino que por qué abordarlo desde el tema de la sensualidad, de la sexualidad, de las experiencias de pasión? Muchas gracias. Gracias, Melissa. Me parece que el erotismo en la literatura, no sé, quizá en el arte en general, te permite ahondar en cuestiones de raíz. Como estamos hablando de un asunto muy de intimidad, muy de hacia adentro, que pocas veces se expone con seriedad, además, que es lo que a mí me gustaría hacer, no, y no quiere decir eso ninguna moral, ni mucho menos, sino ¿cómo les diré? Como con seriedad, vaya, o sea, quiero hablar de esto y quiero decir que esto es importante porque además le permite a los personajes conocer el mundo
de una manera distinta a los que no abordan este tipo de temas. Entonces, es una manera como de explorar el mundo a través de los sentidos, pero también creo, Melissa, que no hay una separación entre razón y emoción, o entre razón o entre inteligencia y, no sé, sentimientos y cerebro y piel. Creo que van relacionados y que no porque en mi novela pareciera que se están trabajando más las emociones o más las sensaciones o todo este mundo sensual por el que van las protagonistas, eso no quiere decir para mí que piensen menos o que razonen menos o que no sean inteligentes, sino que creo que es una manera distinta de ver el mundo, porque creo también que hay como una especie de inteligencia de la piel y que todos somos como una especie de libros abiertos que vamos moviéndonos en el mundo, y que nuestro primer contacto con el mundo, o que nuestro contacto constante con el mundo, con el afuera, es nuestra piel, porque nuestra piel es ese receptor de todo lo que está a nuestro alrededor, pero también es receptor, es filtro, y también va hacia afuera, ¿no? Hace como que este camino de hacia adentro y hacia afuera, aún y cuando nuestra mente ande quién sabe dónde, pero nuestra piel sigue como en contacto constante siempre con el exterior, pero obvio con el interior, ¿no? O sea, no sé, es como un camino de ida y vuelta, y que por lo menos en la literatura que a mí me interesa escribir, eso me permite dotarles de características muy esenciales, muy en específico a mis personajes, y que creo que también está ligado con lo que a la vez me comentaba Lourdes hace rato, y que ahora tú también me lo dices. Yo soy una escritora que de verdad que trabajo mucho mis textos, o sea, no escribo y ya lo publico, o sea, no, yo le pienso y me gusta. Y esto que decías de que un poco que hablabas de la pintura, la verdad es que sí, a veces veo la hoja en blanco en la computadora. Hace muchos años que ya no escribo a mano, que es con la pantalla, y cuando estoy haciendo el trabajo de corrección, de sintaxis, de buscar palabras que me ayuden a ese sonido, a encontrar ese ritmo de la frase, me siento un poco, ¿sabes? Como que voy pintando la hoja, o sea, como que voy agarrando un poco acá y luego le mezclo, le cambio la sintaxis, luego la regreso, y todo eso tengo mucha paciencia para hacer el trabajo de corrección. De hecho, a veces me siento más correctora que escritora, porque me encanta hacer, es la parte que disfruto mucho cuando escribo. Fantástico, porque de verdad se nota lo minuciosa que eres. O sea, de verdad, el ritmo, ahorita que lo comentabas, sí, es impecable. Y además varía según el personaje, lo cual hace que cada uno tenga también su propio tempo, ¿no? Entonces, sí, te felicito porque está muy bien logrado. Muchas gracias. Gracias a ti. Y sí es algo que me cuestiono mucho. Si por ejemplo, quiero hacer una escena, no sé, donde sea más fuerte, pues hasta pienso en los signos ortográficos, o si debo de hacer oraciones más cortas para que aquello se sienta como más que te golpea, más que te impacta. O si quiero hacer, por ejemplo, una escena donde haya más ternura, a lo mejor hasta puedo usar un poco más de vuelo a las palabras, darle oraciones tal vez quizá un poquito más largas, o hasta el uso de gerundios, porque el gerundio es ese verbo que te permite ese caminando, ese estar en presente y a la vez estás haciéndolo, ¿no? Al mismo tiempo. Pero que también, si abusas luego del gerundio, es como que nada, ya, o sea, hay que tener cuidado con los gerundios. Entonces, sí, todo eso me lo pregunto mucho cuando estoy trabajando. Gracias, Melissa. Muchas gracias. Muy bien. Una de nuestras compañeras que no pudo entrar también quiere preguntarte, Maritza. Dice, me encantó tu descripción de cuando mar conoce el mar. Sí, es algo que fue algo que tú viviste.
No, no, así como Omar, no, me hubiera encantado, la verdad. Sí conocí el mar ya grande, eso sí, porque bueno, Zacatecas de la playa aquí nos queda, no sé, 8 horas, 9 horas, ya ni sé cuántas horas, pero son, o sea, no nos queda cerca, esa es la verdad. Y no, acá casi no hay agua, estamos en el semidesierto, entonces no es muy común como que te encuentres lugares donde ir a nadar, a menos que o sea, no hay lagos, lagunas y ese tipo de cosas donde vayan todos los niños y aprenden a nadar nada más porque sí, o sea, porque es natural, vaya, a menos que te inscribas a clases de natación. Yo aprendí a nadar ya muy, muy grande, ¿no? Y me encanta nadar. Sí conocí el mar yo ya muy grande, pero no lo conocí como lo conoció Omar. Me hubiera encantado haberlo conocido así. Muy bien. Oye, y yo por mi parte tengo la inquietud, pues no sé si es una crítica o es a lo mejor muy circunstancial al sistema de educación, porque bueno, ahí a los pobres maestros los ponen muy mal y esta que quemó la bandera, bueno, ya hicieron en el pueblo todo ya era bruja y no sé qué tantas cosas, cuando ella Sí. era alguien que quería seguir las reglas y todo eso, entonces sí me llamó un poco la atención, pero a lo mejor es parte de la historia, no lo querías hacer como una crítica. ¿Puedes comentar un poco al respecto? Una crítica a... Al sistema educativo, que muchas veces a los lugares remotos no les llega, los inspectores, pues ve tú a saber qué son, los maestros tal vez no están preparados, en fin, no sé. Pues, ¿sabes? No sé si tanto como una crítica, que a lo mejor va implícito y está bien, o sea, no digo que esté mal eso, pero lo que sí quería hacer era como retratar el periodo histórico en el que estaba Belén. Y entonces al retratar ese periodo histórico, pues justo Belén nace o se va creciendo justo en ese momento en donde, y estos son datos históricos reales, o sea, donde José Vasconcelos manda esta consigna de llevar la educación a todos los rincones del país, y en los lugares, digamos, más alejados, pues no había profesores, o sea, eso fue una realidad, no había profesores, porque apenas estaba pues apenas estaba haciendo las escuelas y apenas estaba haciendo la educación como ahora la conocemos. Entonces, lo que se hacía, y eso también es una realidad, o fue una realidad, era que a los alumnos durante un tiempo, los alumnos que eran más avanzados, eran los que invitaban a ser maestros. Eso sí, también sucedió así. Y también los profesores, es el tiempo de los cristeros también. Entonces, es un tiempo en donde sufren muchas persecuciones y torturas, asesinatos, y la parte que narro de la historia de Murillo, que recuerda Belén, es una historia que realmente pasó. Eso pasó en un lugar de aquí de Zacatecas. Entonces, está ficcionalizado, pero no estoy inventando la historia. La manera como muere, así muere. Pero la parte ficcionalizada en donde, por ejemplo, ella piensa en un gallo y en una gallina, obvio eso yo no lo puedo saber. Eso sí ya es mi intervención, ¿me explico? Pero toda la tortura por la que pasó esta maestra, así fue. ¿Puedo decir Lourdes, algo? Lourdes tiene aquí un comentario, sí. Adelante, Sí, Lourdes. sí, sobre lo mismo. Efectivamente es lo que yo iba a decir, que es que está hablando de la época. En esa época de Vasconcelos, cuando él hizo la campaña de alfabeto, pan y jabón, realmente solamente se necesitaba para ir a ser docente, se necesitaba con saber leer y escribir. No se necesitaba gran preparación, porque lo que buscaba Vasconcelos era cubrir lo más que se pudiera el territorio mexicano con personas que fueran por lo menos a alfabetizar. Y efectivamente, claro, lo que dice Maritza es cierto. Fue la época también de los cristeros donde los maestros fueron perseguidos. Y lo que hace la maestra de quemar la bandera era lo correcto, porque una bandera nunca se debe tirar y se le debe incinerar con los honores. Es lo correcto. Y es lo que se debe hacer hasta este momento. Entonces, no era la maestra la que no sabía.
realmente eran los que la atacaban, los que no sabían que ella estaba haciendo lo correcto con lo que es uno de nuestros símbolos, que es lo que se debe hacer. Jamás se debe tirar una bandera, jamás se debe destruir, lo correcto es incinerarla, hasta esta época. Hasta este momento, eso es verdad, eso también lo investigué. Sí, me parece que en el tiempo de Belén todavía no estaba del todo instituido, entonces era como que ella se adelanta un poco a lo que después sí va a ser así, ¿no? Entonces eso también sirve como para crear ese ambiente, me sirve a mí como para crear ese ambiente como de misterio, de qué le pasa, de personaje distintivo de esta ciudad pequeña, pueblo, y sí. Ahora, no puedo decir que mi novela sea una novela histórica porque no era mi propósito, pero sí que busqué momentos en específico y que me documenté y que investigué como para poder darle este encuadre adecuado a cada uno de las historias. Gracias. Albert, adelante con tu pregunta. Sí, gracias, Maritza, pues buenas noches nuevamente. Fíjate que con todo lo que nos has contado, la verdad es que me llama mucho la atención, pues toda la parte esta que investigaste, ¿no? Quizá muchas de estas historias que nos cuentan son partes de familiares, de amigos, de conocidos, o simplemente por ahí que escuchaste, ¿no? Tomando en cuenta esto, ¿qué tanto de esta parte de tu narrativa es parte de ti? ¿Qué tanto hay de Mar en Maritza, de las historias en tu familia? ¿Y qué tan complejo fue para ti como, pues justamente narrarnos, contarnos? Y bueno, parte de lo que decía también Lourdes, bueno, a mí también yo fui una de las personas que en determinado momento me costó un poquito adentrarme en la historia, así no sabía para dónde iba, cómo iniciarla, sino que le di una segunda oportunidad de volverla a empezar. Y bueno, fue cuando ya dije, wow, eso está súper bueno, ¿no? Y qué tan difícil fue para ti construir justamente tu historia de esta manera. Sí hubo ahí como una especie de indagación, digamos, en torno a las historias familiares, un poco como este deseo de rastrear mis propios orígenes y ver un poco de dónde vengo y demás. Creo que todos tenemos como nuestra novela bajo el brazo, que tenemos ahí el montón de historias riquísimas que nos están pidiendo ser contadas y que no sé si las vamos a contar, y eso a veces también me da como una cierta angustia de pensar en todas esas historias que si no se cuentan, pues van a morir, ¿no? Y que no tienen otro camino. Eso no quiere decir que sea una novela autobiográfica. Y es ahí donde entra la ficción. Es un asunto así como muy, muy interesante a la vez. Porque a lo mejor yo les puedo contar, bueno, mis papás sí, se conocieron cuando mi papá transmitía películas en una carpa, ¿no? Que iba de pueblo en pueblo transmitiendo películas. Pero eso es lo único que yo sé. No sé qué película vieron, no sé cómo iba vestida mi mamá en este caso, no sé cuáles eran sus gustos, no sé cómo se vieron por primera vez, no sé nada. Lo único que sé es que se conocieron en la transmisión de una película, ni siquiera sé qué película vieron. ¿Me explico? O sea, solo sé, tengo así como un hilito. Y con ese hilito yo ya hago todo lo que hago, ¿no? O sea, es donde ya interviene como la parte ficticia o la parte creativa en donde yo ya puedo hacer y deshacer antojo a mis personajes de mis historias. Y por ejemplo, también estoy segura que si mi madre y mi abuela vivieran y leyeran mi novela, no se iban a encontrar. Entonces, difícil, o no sé cómo reaccionarían. La verdad no sé cómo reaccionarían, pero, porque por ejemplo mi madre tampoco que yo sepa, no estaba enamorada de su mejor amiga, tampoco, no, o sea, no es eso. Entonces, se convierte en otra cosa la escritura. Ok, muchas gracias. Y no sé si alguien de ustedes tenga alguna otra pregunta que hacer, aprovechando. A mí me gusta mucho que haya dicho Maritza, ahorita solo para complementar lo que respondiste a Albert, me gusta que hayas incluido estas diversas formas como de amor o de relación, porque
una cosa que me he dado cuenta es que, sobre todo de mi generación, para mi mamá, para mi abuelo, hacia arriba, no se decían las cosas. Entonces estaba todo tan acallado y todo tenía que ser según un tema cuadrado que realmente nadie sabía bien de qué se trataba. Que el hecho de sea ficción o sea basado en una historia real, me parece muy bonito que lo puedas poner ahí para que se visibilice. O sea, el hecho de que hay opciones y que si funcionan para una relación, eso se queda en la intimidad de la relación. No hay necesidad como de, o sea, no pasa nada si pasa. Exacto. Sí, exacto. También me gustaba un poco como que no hubiera tragedia además, ¿no? O sea, ¿y qué tal que si planteamos personajes que sí son capaces de hacer este tipo de situaciones amorosas? Yo no sé si funcione o no en la vida real, eso es otra cosa, eso ya lo determinaremos nosotros. Y no es mi papel, obviamente, decir si sí o si no, pero dentro de la novela sí soy capaz de crear un sistema en donde sí pueden funcionar ese tipo de cosas. Entonces sí, más o menos, Melissa. Gracias. Gracias. Angie. Hola, ahora otra vez yo te iba a saludar. Yo te quería preguntar a ti desde cuándo te nació esto de empezar a escribir, o sea, de erotismo, de que las mujeres, pues, pues, desarrollen su sexualidad plenamente, que sean felices. O sea, ¿desde cuándo te surgió a ti de escribir sobre ello? Yo empecé a escribir desde muy chica. Yo creo que yo tenía como 8 años cuando empecé a escribir. Y claro que escribía sin ninguna conciencia de lo que yo estaba haciendo, o sea, sin saber que yo ya estaba queriendo empezar a hacer ficción. Yo, por ejemplo, no sé si recuerdan las fotonovelas, a lo mejor alguien por ahí recuerda las fotonovelas. Entonces yo recuerdo que había, por alguna razón, había fotonovelas en mi casa y de pronto, si no me dejaban salir a jugar con los demás niños, entonces yo, sin que nadie me dijera, yo agarraba una fotonovela y la empezaba a transcribir. Ya la empezaba a transcribir, pero luego de pronto aquello que yo estaba transcribiendo no me gustaba. Y yo lo iba cambiando y le iba agregando y lo iba al grado en el que yo ya terminaba aquella, según yo, transcripción y era otra cosa distinta de lo que yo estaba leyendo, le había puesto de mi cosecha, ¿no? Esa es la verdad. Ya después, más grande, cuando entré como a la secundaria, sentí la necesidad de llevar un diario. Sentí la necesidad de llevar un diario y no sé, me imagino que también muchos adolescentes, no sé si todavía se usa llevar diarios o no, pero o sea, antes yo recuerdo que también era algo que se usaba. Y entonces en mi diario, en las tardes, noches que yo ya estaba en casa, yo me proponía contar lo que había vivido durante el día. Y entonces yo, ok, yo viví tal cosa. Y empezaba a escribirla, pero a lo mejor yo había vivido algo así pequeñito y yo le empezaba a poner y a hacer más grande y a hacer más grande y a hacer más grande. Y cuando yo me releía, yo me daba cuenta de que aquello que yo había escrito no era verdad. Pero fíjense, yo estaba muy niña todavía, era una jovencita. Entonces yo no sabía, yo me sentía mentirosa. Yo no sabía por qué yo mentía, por qué yo no me podía apegar a la verdad. Y entonces yo, es que hay algo en mí mal, o sea, no, ¿por qué no puedo decir la verdad? O sea, ¿por qué no puedo? O sea, ya hasta que fui creciendo y me fui dando cuenta de que, y además mis temas siempre desde niña fueron en relación al amor, al erotismo, a esta como sublimación de las cosas, o sea, de verdad es que son temas, no es que han estado como en mí, es como una búsqueda que yo he tenido también desde siempre y que no he huido de ella. De hecho, toda esta parte académica, yo estudié letras, he seguido la carrera de la academia y soy docente en la Universidad Autónoma de Zacatecas.
he leído en torno a estos temas, he hecho mis tesis en torno a estos temas, porque toda esta parte de investigación literaria y de preparación académica me sirve a mí para llevarla luego a la escritura y para poder plasmar lo que estoy escribiendo. Entonces ahí es como una mezcla de varias cosas. Pues sería súper interesante volver a leer tus diarios, ¿no? A ver qué pensabas de niña, qué escribías. Sí. Sería muy chistoso. Muchas gracias, Marita. Gracias a ti, Angie. Ricardo, tenías ahí otro comentario, adelante. Dos comentarios, bueno, un comentario y una pregunta, ¿no? Adelante, adelante. El capítulo donde se le sube el muerto se me hizo chistosísimo, ¿no? Pero es horrible cuando te pasa eso, ¿eh? Es horrible cuando te pasa eso. Y es una expresión tan universal que cualquiera que lo lee se identifica con eso. Entonces, yo creo que mucho de lo que tiene tu novela es que pones ciertas o muchas referencias que hace que vivas propiamente tu novela, ¿no? A veces, no sé dónde lo escuché, pero los autores yo creo que tienen una idea de lo que van a hacer, lo ven con otros ojos cuando lo hacen, y cuando nosotros los lectores tenemos el producto final, deshacemos y hacemos otra cosa de lo que alguna vez pensaron, ¿no? El comentario iba en ese sentido de lo que tú quisiste decir, lo ves reflejado en este tipo de foros que de repente seguramente tienes con lectores o presentaciones de libros. Y la otra es, dejaste un final, creo que abierto, ¿no? Sí, total. ¿Esto es como para dar la posibilidad a una segunda parte o es para que el lector se imagine el final que quiere tener? Ahorita te podría decir que es más para que el lector se imagine el final, que pudieran llegar a tener estos dos personajes de Mar y de Alejo, que andan ahí buscándose, que nos encuentran, que según yo quise que como lectores se dieran cuenta de que estaban ya muy cerca, pero ellos no se daban cuenta de qué tan cerca estaban y que estaban, no sé, como un poco como en las películas, que estos personajes que tienen encuentros, desencuentros y que parece que el mundo a veces juega en contra y resulta que uno está a una cuadra de distancia, ¿no? Ese tipo como de ironías de la misma vida a lo mejor. Y que quedara ahí, ¿no? Que ya el lector imaginara sí, que ya el lector imaginara el final, digamos, que pudieran llegar a tener estos personajes. O que no lo imaginara, que se quedara con como esa detención en la que se quedan esos personajes. Estamos aquí los dos, no sé si me explico, como que estamos a punto, pero no ha sucedido, estamos a punto, ¿no? Entonces era eso, claro que también lo hice con toda intención. Y esto que dices, fíjate, del subir se me subió el muerto, esta expresión creo que es mexicana, porque he estado trabajando en Buenos Aires, sobre todo en Argentina, y cuando comparto esta parte o he tenido oportunidad de compartirlo, cuando digo la expresión así es que se me subió el muerto o leen se me subió el muerto, al principio no saben a qué se refiere, pero ya cuando se dan cuenta de la sensación, de la descripción de la sensación y de lo que significa, ahí sí, o sea, la sensación esa sí es como obvio, como universal. Y luego buscando como científicamente cómo se le llama a eso de se te subió el muerto, no sé si lo han buscado ustedes, pero le llaman parálisis nocturna, me parece, parálisis, que es una especie de sonambulismo, pero no es sonambulismo, pero es una especie de sonambulismo y es parálisis nocturna, si no me equivoco, o parálisis del sueño. Ahí mismo lo digo en la novela, que esa es la explicación científica de lo que aparentemente está pasando, sí. Es un momento entre el sueño y la vigilia. Estás en el sueño porque no te puedes mover, o estás en la vigilia porque estás escuchando algo, te quieres mover y no puedes. Es una sensación muy fea, pero sí es eso, es un momento que entre el sueño y la vigilia. Es un sí, que se da. un entre. Sí. Muy bien.
Juan, ¿algún comentario final, por favor? Bueno, yo tenía un comentario, pero ahora tengo dos. Ayer se me subió el muerto. Ay, qué horror, pobre de Así ti. lo sentí justo, o sea, qué coincidencia, ¿no? Que estemos hablando de esto. Y también, como estamos con un libro de una rana, soñé una rana. Entonces, creo que voy a cambiar un poquito mis lecturas. Sí. Es un gusto escucharte, me llama mucho la atención esta parte creativa, el cómo descubriste que podías ser escritora, perdón, y me llama también la atención los nombres de los personajes. Me gustaría saber cómo decides nombrar a tus personajes. Creo que Mar tiene un trasfondo, luego cómo conoce el mar, o sea, tiene un vínculo. No sé si en el proceso precisamente elegiste ese nombre por esa razón, si querías darle esa definición a tu personaje. Gloria, Belén, creo que son mujeres fuertes que tienen cierto carácter, ¿no? Y que se muestra su voz, se nota absolutamente todo. Entonces me gustaría saber cómo eliges el nombre de tus personajes y ahorita que dices que eres muy quisquillosa, muy minuciosa en tu escritura, ¿cuánto tiempo te tomó escribir esta novela? Uy, esto es fácil de responder. Como 6 años, más o menos. 6 años y una pandemia, porque mi novela, la primera novela se publicó finales de 2018 y yo ya tenía aproximadamente un año escribiendo esta novela de Cielo Cruel. Entonces sí son alrededor de unos 6 años entre escribirla, corregirla, editarla, o sea, para que ya llegue, para que ya esté circulando, sí son como 6 años, o sea, sí, sí fácilmente. Entonces, no sé, quizá habrá escritores que cada año publican una buena novela o que cada año publican y no necesariamente es una buena novela, habrá quienes sí, no lo sé. Yo no soy tan así, tan rápida, porque además también es cierto que uno no vive de ser escritor. Uno puede a lo mejor vivir en torno a la literatura, porque la literatura sí me parece que es muy generosa, pero cuando veo así lo amplio que es la literatura es donde digo, es que yo vivo de ser profesora, yo vivo de otras cosas, pero la verdad es que esto es mi pasión, ¿no? Y a lo mejor muchas cosas de mi vida y muchos de mis horarios, muchas cosas, vaya, las organizo como para hacerme ese tiempo y para darme ese espacio tan mío en donde me estoy permitiendo ser escritora y que eso solo significa a lo mejor abrir mi computadora, tener mi taza de café y entrar, entrar a la escritura. Entonces, pero para tener esos momentos, yo me imagino que algunos de ustedes escriben, es como que uno que le tiene que rascar, ¿no? A todas las ocupaciones que tenemos, a todas... siempre hay pendientes, siempre tenemos mucho trabajo, tenemos una familia, o sea, siempre hay muchas cosas que parece que nos dicen, no escribas, no es importante que tú escribas, nadie compra libros, a nadie le interesa leer, a nadie, o sea, hay tantas cosas que tenemos en contra que es como, caray, o sea, de verdad lo quiero hacer, o sea, estoy convencida de que quiero ser escritora, ¿no? Ah, ¿y cómo elijo los nombres? Uy, pues me los voy preguntando también en el camino. Por ejemplo, en el caso de Belén, me gusta mucho el nombre de Belén y además me parecía que era un poco como entre irónico porque ella que es un poco antirreligiosa, que tuviera el nombre de Belén como que le iba muy bien, como una zancadilla un poco al propio personaje. Y pues los demás van surgiendo un poco, es también, hasta te diré que es también una cosa de ritmo, que luego como Mar, la que no conoce el mar, me permitía como hacer este juego de cierta sonoridad y que también es irónico, o sea, alguien que se llama Mar y que no conoce el mar y que su deseo es conocer el mar, o sea, es también como entre irónico y tierno, creo yo, como o cierta suavidad, no lo sé, que te permite un cierto juego poético. Muchísimas gracias. Albert, tu comentario final. Pues, Marisa, pues básicamente es agradecerte, pues ahora sí, pues sí, agradecerte que nos hayas acompañado aquí a recomendar un buen libro. La verdad es que estamos muy contentos
de que pues estés platicando con nosotros, de discutir tu novela, y la verdad es que ya por ahí nos escribieron en privado, porque fíjate que nosotros cada mes tenemos la oportunidad de tener un desayuno presencial, de tenerlo en vivo, y bueno, pues ahora sí que la petición está de que cuando andes por acá en Ciudad de México nos encantaría tener la posibilidad de que nos acompañases para charlar, para platicar, para la foto del recuerdo y para la firma, ¿no? Pero pues bueno, pues ahora sí que ya estaremos en contacto, nos estarás avisando cuándo estarás por allá en la Ciudad de México para tener la oportunidad de tener un encuentro y podamos tener nuestro libro firmado. Y ya Con por todo último, gusto, sí. pues tomarnos la foto del recuerdo con los que tengan su libro a la mano. Y para Me nuestro. etiquetan, porfa. Ah, claro que sí. También de hecho ya te mandamos la lista de canciones. Bueno, va el primer intento. Ah, ok. Ya te mandamos la lista bueno, te mandé la lista ahí a tu personal ahí, entonces ya está. La lista la hizo Ricardo Val segundo. Listo, muchísimas gracias. Sí, ya tienes también la Pues lista de muchas gracias. canciones, hasta con las páginas ahí, muy exacto que Ricardo hizo una muy buena tarea. Muchas gracias, Ricardo, y Muchas muchas gracias. gracias a todos. Muchas gracias a todos. Maritza, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí con nosotros. Un abrazo fuerte Gracias. y Gracias y espero buenas que noches sí a todos. coincidamos próximamente. Gracias, muy Nosotros buenas también. noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches. Que Buenas noches a descansen. todos. Descansen. Igualmente. Hasta luego, Lourdes, buenas noches. Hasta luego. Angie, Juan, Gracias. Ricardo. Bye. Adiós, Maritza, muy buenas noches Descansen, y bye gracias. bye. Órale, nos vemos el Somos muy sábado. poquitos. Sí, ahora sí, pero bueno, ya después se ponen al corriente los demás. Ojalá, ojalá. Órale, que Sí, estén muy bien. órale, sale Juan. Angie, Bye. nos vemos, que descanses, buenas noches. Bye. La grabación. Hasta luego.